El T6 lo que persigue es que los autores regresen a los espacios de creación, que no ejerzan su escritura encerrados en su casa, sino que se integren en la realidad del día a día teatral, escénico, de lo que es un teatro, con lo cual se crea el concepto de residencia. Las residencias de investigación son, digamos, responden al conseguir un corpus de documentación muy importante, pero que se consulte. Y bueno, estamos empezando a desarrollar diferentes estrategias para poder facilitar ese acceso. Obviamente, aparte de la biblioteca, una de ellas es la consulta abierta a los materiales de archivo para los investigadores, pero aparte las residencias van un poco en la línea que nos gustaría de fomentar muchísimo de manera directa la investigación. Lo que estamos pensando en Fabricoats es que sea un espacio donde el artista y el creador pueda presentar su trabajo, donde poder mostrar públicamente en qué momento está. Esa presentación pública forma parte del proyecto de creación mismo. La práctica está puesta al servicio del autor al mismo tiempo que la escritura. Y el compromiso del teatro es estrenar aquella obra de aquel autor que forma parte del proyecto T6, sea como sea la obra. O sea, nosotros tenemos espacio, vosotros queréis espacios, os lo ponemos a disposición a cambio de exposiciones, a cambio de puertas abiertas. La cesión de los espacios no la contemplamos como una cesión gratuita, sino que la contemplamos como una cesión donde habrá que realizar un pago muy por debajo de los precios de mercado existentes en la ciudad de Barcelona. Se realizan contraprestaciones. En un momento de crisis como el que estamos, el intercambio es ideal, ¿no? Es necesario. A cada proyecto, por singularidad, pues se le podrá pedir alguna contraprestación como una presentación pública previa o una implicación en un determinado programa. Algunos de estos ciudadanos que tenemos necesidad y tenemos interés en saber cómo es este proceso creativo, estos artistas puedan abrir sus puertas y nos hagan partícipes de su creación, ¿no? El trabajo aquí con los públicos yo creo que va a venir, por un lado, por esas presentaciones que se vayan a hacer. No va a ser una programación estable como puedes tener un teatro o un auditorio, porque tampoco va a estar equipado como un teatro o un auditorio para poder hacer esas presentaciones. No nos planteamos la programación pura y dura desde Rock-Humbert, no. Rock-Humbert es un centro de creación, producción y formación. Otra cosa es que podamos exhibir, pero luego ya no sería la palabra, sino hacer partícipes a ciudadanos de los procesos creativos. Hay que desarrollar y potenciar lo que sería el trabajo de creación con una voluntad comunitaria, ¿no? De implicación social, en que se hace al propio ciudadano co-creador, coparticipante de un proyecto de creación, ¿no? Por tanto, nosotros trabajamos codo a codo con el Museo de Granollers y con otros museos y con el Teatro Auditorio de Granollers y otros teatros de Granollers, porque son los lugares más idóneos para exhibir lo que se esté haciendo aquí dentro. Unos asesores que yo tengo, pues especialistas en literatura catalana, en literatura universal, en teatro contemporáneo, que me ayudan a hacer una selección de quiénes van a ser los 6 candidatos. Personas o colectivos que tengan alguna cosa a decir sobre arte contemporáneo, sea de la disciplina que sea y sea de la edad que sea, es decir, innovación, creatividad. Creemos que debemos tener un equilibrio entre proyectos y artistas emergentes y proyectos y artistas ya experimentados. El concepto es, mientras sea autor vivo, con obra escrita y estrenada, ya forma parte de los candidatos. Los requisitos, ¿no?, para presentar una propuesta se va a basar en una convocatoria regular que se va a ir abriendo periódicamente. No queremos establecer un calendario fijo y estable porque pensamos que cada proyecto necesita una periodicidad determinada. La actual son 2 años y en estos 2 años se te pide la creación de una obra, pero ha habido ediciones anteriores en que han estado 3 años y se les ha pedido el compromiso de 2 obras por autor. Las investigaciones son en todos estos casos privadas y nosotros no intervenimos para nada en la definición del tema y tampoco les pedimos nada a cambio más allá de que si están interesados nos dejen una copia del resultado, sea una tesis, una tesina o lo que sea. Damos libertad absoluta a los autores a la hora de crear. Cualquier persona que tenga un proyecto de investigación para el que considere que nuestro fondo documental
puede ser útil, puede enviar una solicitud. No se les impone nada a los autores, solo un tipo de producción que en este caso, en la última edición, son 9 actores. Si encontramos que la temática encaja con lo que nosotros le podemos ofrecer, pues ponemos a disposición de esta persona entre un plazo de entre 3 y 6 meses un espacio de trabajo con acceso a internet y con una serie de condiciones físicas, una mesa, un ordenador, etcétera, para que tengan como su oficina, digamos, de investigación en la sede del centro y acceso prioritario, evidentemente, a todos los contenidos, ¿no? Que los requisitos no sean demasiado estrictos para que su obra pues la vaya orientando su propio proceso de creación, su intuición, sus estímulos, su inspiración. Sobre todo tienen que ser espacios que estén a disposición de... No se puede ser muy estricto porque luego no te adaptas. Tienen un espacio, tienen un local de ensayo, tienen unas horas que el local es para ellos y ellos mandan sobre el proyecto. Con lo cual, si ellos escriben una escena, pueden tener actores a su disposición para leer aquella escena en voz alta, para que sirva como un banco de pruebas. La idea es que a medio plazo podamos ofrecer, digamos, una pequeña retribución económica y entonces también hacerlas de más largo plazo y de alguna manera vincularlas más también al tipo de investigación que desarrollamos internamente para ir construyendo el fondo documental, ¿no?